Bolivia es un país bendecido por su naturaleza, pero maldito por su política. Tiene gas, litio, agua en abundancia y un pueblo muy trabajador. Pero 2 décadas del circo político de Evo Morales dejaron un rastro de deuda, estancamiento y corrupción. Y así Bolivia pasó de ser la joya en ascenso de Sudamérica a un país en caos total, que olía a Venezuela 2.0. Hasta este 17 de agosto, porque este día cambió todo, ya que se llevaron a cabo las elecciones y millones de bolivianos dijeron basta en las urnas. Los resultados de las elecciones de este 17 de agosto marcaron un hito al poner fin al gobierno del movimiento fundado por el expresidente Evo Morales. La izquierda pierde las elecciones en Bolivia por primera vez en 20 años. Parecía intocable, pero hoy esa historia se ha terminado. Terminó un ciclo político en Bolivia y es el ciclo político del movimiento al socialismo, el ciclo político liderado por Evo Morales, que después de una hegemonía de 20 años termina despedazado en las urnas, en todo sentido despedazado. En definitiva, el imperio de Evo Morales se ha desplomado como un castillo de naipes. Y mientras Bolivia celebra este giro político, Evo está desaparecido. Es más, algunos rumores dicen que va a emprender su fuga a Venezuela. Otros comentan que seguirá escondido en el Chapare. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué le espera a Bolivia ahora? Vamos a hablar de Bolivia, país que está sufriendo una importante crisis desde hace ya bastante tiempo. Se profundiza la crisis económica de este país de Latinoamérica. Esto por los grandes desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia. Y la crisis de combustibles, porque falta el combustible. Todo esto mientras aumentan los precios. No hay arrocito y tenemos enfermos. No hay nada. ¿De qué vamos a vivir? Este gobierno nos miente. Pero lo que me está choqueando es que hay una fila, amigos, fila para comprar huevo en Bolivia. Esto en mi vida lo he visto. Vean esto, un supermercado sin aceite. ¿Qué? Soy Francesca y para entender lo que ha pasado este fin de semana, tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Por qué cayó Evo Morales y todo lo que representa? ¿Qué significa esta paliza electoral para Bolivia y toda la región? ¿Y qué problemas tendrá que enfrentar el candidato que gane la segunda vuelta electoral? Quédate hasta el final, porque esta derrota de Evo Morales es una derrota para todo el socialismo latinoamericano del siglo XXI. Evo, 20 años de poder. Para entender cómo Bolivia llegó a este punto de caos económico y político, tenemos que recordar el legado de Evo Morales, el líder cocalero que irrumpió como el primer presidente indígena del país, que prometía un cambio radical, pero cuya gestión terminó en una crisis que aún resuena. Estamos convencidos. Si queremos acabar con la pobreza, hay que acabar con el sistema capitalista. A ustedes los representan y a todo el pueblo del mundo, no habrá paz si no hay justicia social. Cuando Evo Morales asumió el poder, lo hizo con un discurso populista. Se presentó como el salvador que erradicaría la pobreza y transformaría a Bolivia. Su narrativa de reivindicación indígena atrajo la atención de millones, pero sus decisiones pronto revelarían un enfoque más en su poder que en el bienestar de los demás. Pero, mientras tanto, volvamos a su primer gobierno, ya que al principio Evo Morales parecía cumplir ciertas expectativas. Su primera gran medida fue nacionalizar los sectores del petróleo y el gas, aprovechando el mercado global favorable. Además, pidió un préstamo de 1.500 millones de dólares que ahora los bolivianos tienen que pagar. Pero bueno, con todo este dineral del boom de los precios de las materias primas como el gas, el petróleo y la minería, más el préstamo, se generó un flujo de ingresos considerable. Con esta chequera, Evo Morales no perdió el tiempo. Compró 11 aviones, 2 helicópteros, un dique, un estadio de fútbol,
plantas procesadoras de maíz, vehículos para sus aliados cocaleros y hasta remodeló el Palacio Presidencial. Este es el nuevo Palacio de Gobierno de Bolivia, que ha sido bautizado como la Casa Grande del Pueblo. Está casi listo para el uso del presidente Evo Morales. La construcción costó $34.6 millones, sin contar el equipamiento. Se trata de un edificio moderno pegado a la actual Casa de la Presidencia, que ha levantado una intensa polémica por el costo de la obra frente a otras necesidades del país. El edificio tiene 29 pisos y, según planos difundidos por la prensa boliviana, tiene una suite presidencial de más de 1000 metros cuadrados con sauna, jacuzzi, sala de masajes y un helipuerto. Cuando ahora se ve en este entorno, en un avión, presidencial, esto es un lujo, no deja de ser un lujo. Pero el avión es ya un instrumento de trabajo. Para mí ya no es lujo el avión y el helicóptero. Estos gastos fueron presentados como inversiones para el pueblo, aunque muchos consideran que fueron más enfocados en Evo Morales y sus aliados. Pero esa no es la peor parte, porque la peor parte viene ahora. Con los ingresos de la bonanza, Morales expandió el gasto público de manera desmedida, financió obras públicas, contratos dudosos y programas sociales que a corto plazo sí sacan a millones de la pobreza extrema, pero que a su vez crean una dependencia insostenible del Estado. Aún así, medios internacionales ya hablaban de el milagro boliviano. En 2005 la pobreza extrema en Bolivia alcanzó a 38,2%, es decir, 4 de cada 10 bolivianos vivía en extrema pobreza. Sin embargo, gracias a las políticas sociales implementadas por el gobierno nacional desde el 2006, como son el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy y la renta dignidad, que se otorga a la población más vulnerable, además de los incrementos salariales, las subvenciones y otros, permitieron disminuir a 17,3% en 2014. Es decir, que de 4 pobres extremos, 2 mejoraron su condición de vida. Entre el 2005 y el 2014, el país logró disminuir la pobreza en 20 puntos porcentuales. Y además los datos son elocuentes, los elogios que recibimos de organismos internacionales como la CEPAL, por ejemplo, que siempre anda sacando como ejemplo el caso boliviano de reducción de pobreza, de mejoramiento, de desarrollo económico con redistribución del ingreso, es pues algo que debería más bien enorgullecernos a los bolivianos. Para muchos, el famoso milagro boliviano fue más un espejismo que una realidad duradera, porque fue construido en base a una economía vulnerable, dependiente a los vaivenes del mercado global. La falta de planificación y priorización de proyectos populistas dejaron al país sin un plan sólido para el futuro, que recién se iba a empezar a sentir. Porque cuando los precios de los hidrocarburos cayeron a nivel mundial, Bolivia se quedó sin reservas y con una deuda externa abrumadora. El despilfarro de Evo Morales recién se empezaba a sentir. El déficit fiscal se disparó, la economía estaba entrando en una espiral descendente. Y en medio de esta crisis, que no estaba haciendo nada más que empezar, Evo Morales mostró su peor carta, y es que no quería soltar el poder. Tras 2 mandatos consecutivos, quería un tercer mandato. Y le preguntó al pueblo a través de un referéndum en 2016. ¿Qué dijo el pueblo boliviano? Le dijo no a la reelección. Aún así, a Evo Morales no le importó nada y manipuló el sistema para mantenerse en el cargo. Y por si fuera poco, buscó reelegirse en un 4º mandato. Pero las elecciones del año 2019 estuvieron plagadas de denuncias por fraude electoral. Miles salieron a las calles a protestar. 36 personas perdieron la vida. Bolivia estaba al borde del colapso y los militares intervinieron. Este es el avión presidencial, reiteramos, información de hace instantes nada más.
el avión FAB 001, avión presidencial, avión de Evo Morales, en el que el presidente Evo Morales se desplazaba a diferentes lugares. Este avión ha sido ya filmado despegando del aeropuerto internacional de la ciudad de La... Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Enfrentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Decenas de manifestantes acudieron frente al Colegio Militar de La Paz a pedir a los uniformados que se unan a la cruzada para conseguir la renuncia del mandatario. Se desconoce por ahora el número de policías amotinados y el alcance de esta rebelión que estalló cuando se cumplen 17 días de protestas contra la polémica reelección de Morales. Y así fue como Evo Morales terminó huyendo de su propio país. El México de Manuel López Obrador le abrió las puertas. Posteriormente, la Argentina de Alberto Fernández también lo hizo. Y mientras Evo estaba escondido, Bolivia se quedó como una nación destruida y con una economía en ruinas. Se llevaron a cabo nuevamente las elecciones y, como Evo no se pudo postular, se postuló uno de sus principales aliados, su exministro de Economía, Luis Arce. Y durante su presidencia la crisis no hizo más que agravarse. La inflación llegó a un 24,8% por primera vez en décadas. Las colas para comprar gasolina empezaron a verse y el dólar se convirtió en un bien escaso. Mientras todo esto pasaba, mientras la economía se hundía, Evo Morales y Luis Arce se enfrascaron en una disputa interna por el control en su partido. Y de esta manera llegamos al presente. Las colas ya no son solo por la gasolina. Ahora lo que escasea no son solamente los dólares. Durante los últimos meses se han evidenciado colas hasta para comprar alimentos y escasez de productos básicos. Bolivia atraviesa una grave crisis económica agudizada por la escasez de combustible y una creciente tensión social. La falta de dólares ha generado un profundo impacto en la economía del país, afectando directamente a sectores clave como la agricultura, el transporte y la minería. En medio de esta crisis, trabajadores de más de 60 sectores salen a las calles exigiendo respuestas y soluciones estructurales al gobierno de Luis Arce. En Bolivia, la falta de combustible a causa de la escasez de dólares no da tregua al gobierno de Luis Arce. Trabajadores de 60 sectores nacionales vinculados a la producción salieron a las calles reclamando mayor atención del Ejecutivo boliviano y exigiendo soluciones estructurales. Y así fue como Evo Morales y sus aliados terminaron destruyendo a todo un país. Convirtieron a Bolivia, la joya en ascenso de Sudamérica, en la Venezuela 2.0. Y Evo Morales, que empezó como un cocalero, ha terminado como un expresidente con sentencia y todo. Pero espera un momento, Francesca. ¿Cómo que Evo Morales tiene una sentencia si yo lo veo bien vivito y coleando, gritando fraude, ahora que no ha ganado ninguno de los suyos? Bueno, todo tiene una explicación, pero para explicar los delitos de Evo Morales nos vamos a tardar un poco. Así que si quieren que haga un documental exponiendo sus cargos y secretos más oscuros, déjenme un comentario. Mientras, volvamos al presente, que tras 20 años de Evo Morales y su partido, Bolivia ha dicho basta. El fin político de Evo. Tal como les dije al inicio del video, este 17 de agosto, apenas este fin de semana, se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia y los resultados dejaron sin palabras a Evo Morales, porque casi 8 millones de bolivianos le dijeron no a él, a sus ideas
y a su partido. Estos son los resultados. Así votó Bolivia esta jornada. Rodrigo Paz Pereira tiene el 31.13% de la votación a nivel nacional. Jorge Tuto Quiroga tiene el 27.3% esta jornada electoral. Samuel Dora Medina el 20.2%. Andrónico Rodríguez obtuvo el 8% de los votos. Conocidos los resultados de las elecciones, la población salió a celebrar en el Cristo Redentor de Santa Cruz. La mayoría celebraba la derrota del movimiento al socialismo. Nosotros estamos alegres porque hoy día muere el socialismo, se va el MAS y vuelve la libertad a la República de Bolivia. Estoy feliz porque se va el todín, alto corrupto. La verdad es que vamos a tener libertad más que todos los jóvenes para que no nos metan presos. Eso es lo más importante. ¡Y viva Bolivia, carajo! ¿Que va a bloquear Bolivia? No tenemos que permitir eso. Mi más sentido pésame a todos los masitos. ¡Vamos, carajo! Evo Morales no pudo presentarse en estas elecciones presidenciales como candidato. Sin embargo, mandó a uno de sus aprendices, Andrónico Rodríguez. Aún así, este candidato solo sacó un 8,2% como vimos. Ni siquiera quedó entre los primeros. Y quienes ahora se disputan la segunda vuelta electoral son dos candidatos opositores. Se trata de Rodrigo Paz Pereira y de Jorge Tuto Quiroga. Ambos se van a disputar la segunda vuelta electoral este 19 de octubre. Y quien gane se convertirá en el próximo presidente de Bolivia. Pero seamos claros, esto no se trata de Paz o Quiroga, esto va del colapso de Evo Morales y todo lo que él representa. Porque esas 8 millones de personas le dijeron no a la inflación, al déficit fiscal, a la deuda externa, que se traduce en su día a día como suba de precios, escasez de alimentos, hambre. Por eso es que la caída política de Evo Morales no solo es una derrota para su partido en Bolivia, es una derrota para todo el socialismo latinoamericano del siglo XXI en la región. Por eso es que ahora en países como Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y más, muchos movimientos de izquierda están mirando con inquietud lo que acaba de pasar en Bolivia, porque son conscientes de que sus modelos se basan en promesas populistas y economías frágiles. Y por tanto, corren riesgos similares. Si Evo Morales, el intocable, ha caído, ellos también pueden caer. Porque familia, que quede claro una cosa, el principal enemigo de esos políticos no es Estados Unidos o el FMI, es el hartazgo de su propio pueblo, que si es que lo quiere, lo saca, le quita todo su poder, lo elimina de la política, como hemos evidenciado en estas últimas elecciones. Porque adivinen dónde está Evo Morales. En realidad nadie lo sabe. La última vez se lo vio muy bien protegido por sus fanáticos en el Chapare, hasta con lanzas. Para entrar a la guarida de Evo Morales en pleno trópico de la Cochabamba hay que cruzar varios controles como este. Los indígenas han bloqueado la carretera para acceder al pueblo de Laucaeñe. No. Imposible pasar sin una autorización que finalmente nos han dado. Gracias, permiso. Dentro, decenas de campesinos cocaleros hacen guardia de día y de noche. Este es otro control del autollamado Estado Mayor del Pueblo, la guardia pretoriana que protege a Evo Morales y el edificio de la radio indígena. Se han provisto de lanzas artesanales y escudos hechos de bidones. Gracias por recibir la televisión española. Ahora no sabemos qué va a pasar con Evo Morales. ¿Seguirá escondido en el Chapare y protegido por sus fanáticos o preferirá fugarse a otro país para evitar que la justicia lo capture? Después de todo, ya
estuvo de fuga en México y Argentina. Digo, algún paseíto más en otro país no le sería muy raro. Sea como sea, eso ya no importa. Lo que importa ahora es qué va a pasar con Bolivia. El futuro de Bolivia. Ahora tratemos de mirar al futuro. Tal como les dije, el próximo 19 de octubre, Paz y Quiroga van a disputarse la segunda vuelta. Y gane quien gane, tendrá que tomar las riendas. Eso significa tomar un desafío digno del mismísimo Hércules, porque la economía de Bolivia está como un rompecabezas roto. Se sabe que Paz apuesta por un capitalismo suave, con inversión extranjera que podría despertar al país de su letargo lentamente. Quiroga es más audaz, quiere abrir las puertas de Bolivia al mundo, con acuerdos que podrían ser un boleto dorado o un salto al vacío si es que es muy brusco. Por eso, mientras el candidato que gane trate de eliminar la deuda, la inflación, el déficit fiscal, ya va a ser un paso adelante, porque esto se va a traducir en estabilidad económica. Y este futuro no solo le importa a Bolivia, también importa a Estados Unidos, China o Europa. Y es que cuando les dije que las tierras de Bolivia estaban bendecidas por la naturaleza al inicio, no les mentía. Las tierras de Bolivia tienen un recurso muy importante en la modernidad. Se trata de el litio que se encuentra, por ejemplo, en el solar de Uyuni, y es sumamente importante para la revolución tecnológica que el mundo ahora está presenciando. Durante mucho tiempo el turismo fue la única riqueza del salar de Uyuni, pero ahora estos paisajes que durante mucho tiempo habían sido inmaculados están siendo cambiados por completo para abrir paso a la explotación de uno de los materiales que se ha vuelto de los más estratégicos del planeta, el litio. Un metal indispensable para los teléfonos móviles y los computadores, pero sobre todo para las baterías de los carros eléctricos. Bajo su desierto de sal, Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, estimadas en el 40% de la totalidad del planeta. Pero seamos sinceros, eso no va a ser nada fácil y tampoco rápido, va a ser todo un proceso. Familia, Bolivia acaba de cerrar un ciclo. Evo Morales, el eterno presidente en las sombras, ahora no es más que un sentenciado escondido en su refugio. Ahora, el futuro de este país ya no solo depende de un hombre, depende de todo un pueblo que durante las últimas elecciones ha demostrado que tiene poder, que puede sacar a aquellos políticos que lo defraudan. Por eso esta es una llamada de atención no solo a los políticos de Bolivia, sino de toda la región, en particular aquellos que no escuchan los reclamos populares. ¿Creen que Bolivia podrá recuperarse de estas décadas perdidas? ¿O que iniciará un nuevo ciclo de decepciones? Los estaré leyendo en los comentarios. Por ahora me despido. Yo soy Francesca. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias a todos los miembros que aportan voluntariamente para que este proyecto continúe. Les envío un gran saludo a todos y me despido por ahora. Hasta pronto.